Alrededor de él, más que alguna entidad, lo que observo, Ira, es como un tipo como de sombra, su energía, su aura. Haz de cuenta que él Ujú. está como ensombrecido. Observa, por ejemplo, en esta forma en que él describe, ¿no? Que él vio el fauno pasar detrás de su reloj. Él creó este personaje en su mente como respuesta a una figura paterna inexistente, en donde esta figura transmitía en su mente sabiduría, consejo o guía, por ejemplo. ¿Cómo es su convivencia con entidades que aparentemente están? Las entidades que están cerca de él no siempre se quedan por el miedo o por lo menos la incomodidad que sienten cuando él intenta transmitirlas al colectivo consciente, porque esto de alguna manera u otra afecta a las entidades, sobre todo si lo que crea Guillermo, por ejemplo, es algún tipo como de rechazo hacia ella. ¿Me permites hablar con Guillermo? Guillermo, ¿cuál es tu estilo de existencia? El poder entregar información, el transmitir a los humanos los distintos reinos de la mente y de la energía, el saber que hacia abajo o hacia arriba hay distintas formas de existencia, que algunas están dispuestas a realizar acuerdos y que otras son hostiles. Por eso hay que mantenerse al margen. ¿Tú has hecho algunos convenios con algunos o con otros en esta parte física tuya? No en la fisicalidad. Ujú, Alguna vez me invitaron a unas reuniones. ujú. Quiero em, conectar con algunos de los personajes más interesantes, como por ejemplo este Hellboy. Eh, Ve si podemos conectar con estos personajes, porque el personaje después ya llega a tener una energía propia. Es- Buenos días, Nico, ¿cómo estás? Hola, Ira, buenos días. Bien, bien. Bueno, hoy vamos a indagar con un personaje mexicano galardonado con el premio Goya, con el premio Ariel, con el Globo de Oro, con, no sé si son 2 o 3 Óscares, como mejor director, ha tenido el nombramiento de mejor película por La forma del agua, que es una película interesante, eh, cómo muestra el amor y cómo esta relación de dos especies se da. El nombre de esta persona es Guillermo del Toro Gómez. Nació en Guadalajara, Jalisco. Es mexicano. Y vamos a observar esta parte de cómo comenzó a filmar en México y cómo comenzó como productor ejecutivo de festivales de cine en México y todo, y cómo comenzó con situaciones de terror, con programas como, eh, creo que se llamaba la Hora Marcada, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, donde hacía programas de televisión en capítulos, donde veían el terror. Eh, Él empieza a decir él que desde muy chico fue marcado por un sueño lúcido donde recuerda haber visto un fauno salir detrás de su reloj. Y esta historia fantástica él la cuenta y habla sobre monstruos que veía debajo de su alfombra, eh, donde tenía miedo ir al baño porque veía estos personajes. Y Guillermo toda su carrera nos ha presentado nuevos, nuevos seres, nuevos conocidos aparentemente, con todos estos personajes de su filmografía.
vamos a ir ahí con Guillermo del Toro. Y quiero que me digas cómo lo ves. Y quiero que me digas cómo esta parte de los monstruos pasaron a ser tan importante en su vida hasta aparentemente disfrutar la convivencia con ellos. Voy a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Mira, lo primero que yo observo es como varias versiones de él. Observo la versión más actual. Uh-huh, Es una versión que está escribiendo uh-huh, y alrededor de él, más que alguna entidad, lo que observo, Ira, es como esta versión fantástica como de nuestra aura expandida, como lo que le llaman en el anime el ki o algo así, ajá, pero es como si fuera un tipo como de sombra, su energía, su aura. Haz de cuenta que él uh-huh, está como ensombrecido. Y luego veo una versión de él más joven, como en los 30, por ejemplo, uh-huh, y lo observo como si cuando camina va dejando como estelas de energía. Y uh-huh, observo la versión más pequeña de él, como un niño, por ejemplo, como de 9 10 años, y lo observo que él llega como a un lugar donde hay mucha gente y se sienta y la gente se retira. Y él queda como solo y por eso empieza como a tener estas convivencias imaginarias, porque empezaba como a dar apertura a conversaciones imaginarias que lo fueron llevando poco a poco a encontrar como relaciones energéticas. a ver, ¿a qué edad él empieza con esta forma de comunicación? Yo observo que comienza como en esa etapa, como de los 9 o los 10 años, 8 quizás, por muy temprano, y se desarrolla completamente hasta después de los 11 12. Y me refiero a que se desarrolla completamente al punto en el que en un principio era como algo que le costaba o algo que presionaba por esta sensación como de aislamiento, Uh-huh. pero con el tiempo las conversaciones se hicieron muy fluidas y las descripciones que hacía él para su mente y para su entorno eran más como concisas, más llenas. ¿Desde cuándo él empieza a ser consciente de esa forma de comunicación? Esta comunicación tiene varias como etapas de conciencia, Ira. Uh-huh, Yo observo que al inicio, como en esta etapa que te menciono, como entre los 8 a los 13 años, lo que él entiende es esta como capacidad de imaginativa superior, uh-huh, en donde incluso se comparó con compañeros de él de la escuela o jóvenes de su misma edad, y se daba cuenta de que la asimilación de detalles o la creación de detalles en la imaginativo de los otros era mínimo comparado con el de él. O sea, a la hora en que él se expresaba o creaba estas imágenes en su mente, hasta podía sentir los olores, sabores y todo. Después irá como en esta segunda etapa, que supongo por eso nos los presentó así, uh-huh, en esa etapa como de los 28 a los 33,
observo que él empieza a entender la capacidad que tiene de crear como conjeturas específicas de su mente, de lo abstracto a lo convencional, como de su cabeza hacia las pantallas, hacia los escritos, y esta comunicación se vuelve todavía más activa porque es como si la interacción fuera de ida y vuelta. Él al intentar crear y la otra escena de voz en su cabeza describiéndole las creaciones. Y en esta última etapa en la que lo veo, creo que él ha entendido en este punto el sistema de comunicación que ha permitido en él su vida y es por eso que su aura se nota densa, porque puedo observar que él está sintiendo pues al final el costo de esta convivencia, como si después de tantos años ahora le pesa tener esta información o estas voces en su cabeza, algo así. Observa, por ejemplo, en esta forma en que él describe, ¿no? Que él vio el fauno pasar detrás de su reloj, cómo, cómo lo vio, cómo se comunicó, qué es lo que él veía, buscaba, temía y también aceptaba o adoraba o intuía o atraía. Yo lo que observo, Ira, es que la comunicación, por ejemplo, con ese relato imaginativo que él tuvo, ya la tenía la conversación como desde antes. Ujú. Él creó este personaje en su mente como respuesta a una figura paterna inexistente, en donde esta figura transmitía en su mente sabiduría, consejo o guía, por ejemplo. Y cuando se le hace presente, digamos, de alguna manera en la tridimensionalidad o tiene la percepción imaginativa superior de verlo, es porque sufre como un alejamiento incluso más amplio con su figura paterna y esta entidad, digámoslo así, aprovecha como para manifestarse en la mayor tridimensionalidad posible y crear como un tipo de shock en él. Ok, cuando él empieza a dedicarse a esta parte de la producción, de estar detrás de las cámaras, de ver qué se va a poner aquí y cómo se va a tomar para que se vea más engrandecido, más maravilloso, más terrorífico, qué es lo que él va poniendo de esta parte de esta parte oscura o de esta parte que se ve alrededor de él. Digamos que esa parte en un sentido energético viene siendo como la tinta en la que imprime estas cosas, o sea, él toma de su energía, de esta energía que está alrededor de él, para poder crear. Y es como si él se seccionara de alguna manera o cortara partes de su ser para después transmitirlos a estas como criaturas que él crea a través del maquillaje, de la producción, de los efectos especiales. Y es que al final estas criaturas que él ha creado y que en sus películas terminan teniendo una capacidad como muy humana de transmitir, tiene que ver con esta energía que él suelta de sí para poder darle esta vida a estas representaciones. Hay películas de él que llaman mi atención por la forma de entendimiento de cómo estas entidades conviven con uno y cómo empiezan a ser interferentes. Hay una serie que pasó en Netflix hace poco y no recuerdo el nombre, pero hay un capítulo donde habla precisamente de una posesión de una entidad y cómo la entidad empieza a decir muchas cosas que, por ejemplo, salen en sesión, que lo hemos visto, cómo él accede a toda esa información, la transmite dándonos, ahora sí que
granulitos de oro para ir entendiendo lo que está sucediendo energéticamente con nosotros y no lo entendemos. ¿Qué es lo que realmente Guillermo del Toro quiere transmitir? ¿Cómo empieza a involucrarse con esta forma mucho más esotérica? ¿Me escuchas, Ira? Sí. Yo lo que observo del Guillermo más moderno o del hombre más maduro el que estamos enfrente es como un propósito definitivo de poder justo resaltar este tipo de relaciones o convivencias, Ira. Es como si él, más allá de que conozcamos la entidad o su pasado, nos presente este tipo de figuras para que comprendamos la forma en la que el humano reaccionaría o reacciona o decide crear conexiones con estas entidades. Y nos muestra en gran variedad, o sea, basadas en el miedo, Ujú, basadas en la tortura, basadas en la posesión, basadas en el intercambio, ujú, en los acuerdos, en por ejemplo en los propósitos. ujú, Viene esta imagen muy clara de esta niña de la película El laberinto del fauno y ujú, cómo muestra esta relación como de herencia, por ejemplo, con entidades, ujú, que son entidades que resguardan como a los clanes, por ujú. ejemplo, o también esta relación de amor con las entidades y las relaciones inter como especie, algo así. Esta Es es como declarar la posibilidad de estas relaciones. Esas relaciones multiespecie, cómo él em, las percibe, cómo las lleva a la pantalla de una forma tan contundente, ¿no? En esta forma como tan aparentemente fantasiosa pero real, cómo él vive estas relaciones en su vida o no las ha vivido o cómo lo ves. Yo observo, Ira, que más que experimentarlas en carne propia, ha sido un gran observador de personas que la experimentan a su alrededor, Ujú, dentro de esta misma dinámica de su aura como ennegrecida que ha ido pues volviéndose así con el transcurso de los años. Él ha sido como un punto de referencia y atracción para este tipo de manifestaciones en la tridimensionalidad. ujú, Es muy común que él reciba correos, mensajes, llamadas de personas que reportan situaciones paranormales en sus vidas y él ha tenido como la vasta observación de varios de estos fenómenos. Por ejemplo, lo que yo observo que él intenta transmitirnos en esta película de la forma del agua, por ejemplo, ujú, es cómo se crea una relación sexual con una interferencia a partir ujú. de identificarte con ella, de pensar que está en debilidad, que es lo que hacen las interferencias, como que te muestran su parte más débil para que tú tengas confianza y después hasta el punto en el que terminas de dejar tu realidad para darle la vida o aprovechar la vida de esta otra especie. Entonces es como ejemplificar esta parte, ¿no? De la relación. ¿Cómo es su convivencia con entidades que aparentemente están de alguna forma relacionados con él? Yo lo que observo, Ira, es que no se mantienen. Es como si en él las interferencias mira, lo voy a intentar explicar de esta manera, Ujú, que él consolide a una especie o un ser en la fisicalidad, al ser le da algunas propiedades, pero también les quita otras. Por ejemplo, en esta cuestión del límite de creación alterna, o sea, lo que el ser puede hacer se ve limitado porque el humano, como ahora tiene una referencia real, ujú, lo puede encasillar en ciertos estándares, por ejemplo, ¿no? ujú. Entonces, las entidades que están cerca de él no siempre se quedan por el miedo o por lo menos la incomodidad que sienten cuando él intenta transmitirlas al colectivo consciente, porque esto de alguna manera u otra afecta a las entidades.
sobre todo si lo que crea Guillermo, por ejemplo, es algún tipo como de rechazo hacia ella, ¿verdad? Ok, entonces ahora observa los actores, cómo los elige, cómo elige los proyectos, cómo elige el escritor, el animador, toda la gente que está a su alrededor, qué busca en la gente que está apoyándolo o conviviendo con él. Principalmente que escuchen, creo que una característica importante que él busca en las personas físicas que conviven a su alrededor es esta importancia de la escucha. A él le gusta bastante transmitir y hablar y en esto ir creando en conjunto como el proceso imaginativo. Cuando una persona que se ha acercado a trabajar con él no tiene estas tendencias a pasarse ratos como en su imaginación, él termina como rechazándolas, las considera personas demasiado obstinadas como para permitirse soltarse dentro del campo imaginativo. Y yo observo, Ira, que estas personas en su entorno em, también de alguna forma crean esta como onda de despliegue de lo que él procesa y lo que ellos pueden transmitir. O sea, él les da la libertad creativa de dar los últimos detalles, sin embargo, para él es muy importante que le presten atención. Quiero hablar de una película que también llamó mucho la atención y que es ya vieja, creo yo. Es esta de Hellboy. Hellboy, donde esta bestia del apocalipsis y cómo le crecen los cuernos y cómo se enamora y se desenamora, que él busca transmitir, porque mucha gente, es una película muy vista y que todavía muchos jóvenes de nuevas generaciones están accediendo a ella y les llama muchísimo la atención. ¿Qué es este mensaje de esta bestia capaz de proteger a la humanidad aparentemente? O sea, eh, ¿qué es lo que él quiere transmitir? ¿Qué es lo que él quiere entender y dar a entender a la gente? Uno de los principales mensajes de esta película y que resuena mucho con la humanidad tiene que ver con la presencia y la muestra de lo que sería como un gobierno oculto o como una dinámica oculta de la sociedad en donde se encargan o eliminan este tipo como de problemas interdimensionales, por llamarlos de alguna manera. Entonces, él hace referencia en estas películas como la de Hellboy, de esta capacidad de la humanidad que ya tiene en la actualidad de crear convivencias interdimensionales en las cuales incluso puede haber relaciones en donde el humano pueda salir hasta beneficiado, como en el caso de esta, que se basa en sí del intercambio de un bebé interdimensional para criarlo con emocionalidades humanas. Es esta como mezcla o amalgama que quiere hacer entre la capacidad que tiene un humano de soltar su humanidad para convertirse en una entidad y la capacidad que tiene una entidad de humanizarse. Bueno, ¿me permites hablar con Guillermo? ¿Sí? Ok. Guillermo, Di, ¿cómo estás? tranquilo. Muy bien. Guillermo, cuéntame de dónde eres. Independientemente de que seas mexicano y de Jalisco, estamos hablando de esta parte como más espiritual. ¿De dónde viene toda esta forma de comunicarte, de entenderte, de interactuar con las entidades eh, como no humanas y con esta forma de interactuar para lograr transmitir, porque eso ya lo traes, eso es tuyo, de dónde vienes? Me hago consciente de mis pasados. Ujú.
siempre he transmitido información. Ujú. Cada generación, cada humanidad decide recibir la información de forma diferente. En algún tiempo fueron esculturas, escritos, poesías, obras de teatro. Ujú. Ahora es música, imágenes, velocidad. Pero siempre he tenido una memoria vasta de que la humanidad no se encuentra sola. Y cada que hago conciencia de eso al mirar el cielo, decido plantearme como objetivo en mi existencia poder transmitir la mayor información posible al respecto. Pero solo observo mis pasados humanos. Quizás es mi amor por los demás, que me obliga a negar que haya un pasado más allá, fuera de la humanidad. ¿Y por qué te conviene negarlo? ¿A quién le conviene negarlo? ¿Y para qué? No establezco significados de conveniencia. Ujú. Tiene que ver más con mi autopercepción, con, con mi miedo a haber sido algo diferente, algo parasitario. Ok. Y es por eso que quizá entonces eh, en tus entregas que haces al público, a la gente, ese miedo se refleja de haber sido o de haber vivido una parasitación y de cómo la hubieses vivido, porque al final, esto también, como dices tú, conectó con mis memorias, quizá son parte de tus memorias que se van expresando, pero quizá no te permites verte tú como el parásito o como el parasitado, ¿no? Porque al final, dentro de la convivencia estricta de la información, tienes que mezclarte para poderla manejar. Ujú. Siempre hay acuerdos, siempre cedes en algo. Incluso si no hay un apretón de manos o una firma, constantemente estamos determinando rasgos de nuestra existencia a partir de simplemente decir que sí o que no. Entiendo el peso que sobrelleva tener información, pero no puedo simplemente no transmitirla. No es mi estilo de existencia. ¿Cuál es tu Creo que es estilo? más importante Ajá. ¿Cuál es tu estilo de existencia? el poder entregar información, el transmitir a los humanos los distintos reinos de la mente y de la energía, el saber que hacia abajo o hacia arriba hay distintas formas de existencia, que algunas están dispuestas a realizar acuerdos y que otras son hostiles. Por eso hay que mantenerse al margen. ¿Tú has hecho algunos convenios con algunos o con otros en esta parte física tuya? No en la fisicalidad. Ujú. Alguna vez me invitaron a unas reuniones Ujú. que gratamente y por coincidencias del tiempo nunca pude asistir. Ujú.
¿Y para qué en qué consistían esas reuniones? ¿Te explicaron algo? ¿Para qué eran? Eran acuerdos de trascendencia de popularidad. Ujú, Formar parte de esos grupos te asegura distintas situaciones en los medios. ujú. Sin embargo, nunca he sentido la necesidad de venderme de ninguna manera. Ok. O sea, es algo que a ti no te interesa. No, no me interesa. Ok. ¿Qué pasa con tus hijos, con tu esposa, con tu vida personal y tu trabajo? ¿Cómo se mezclan, no se mezclan? ¿Cómo entran, cómo no entran? Cuéntame. Dentro de mi familia la imaginación está estimulada. Ujú, Mi familia en ocasiones convive e interactúa conmigo mientras estoy en mis procesos creativos. ujú, Dentro de todos mis trabajos podrá haber opiniones de mis hijos. Dentro de todas mis muestras podrá haber momentos en los que sean ideas de ellos. ujú, Siempre me ha gustado por tener esta comunicación abierta con mis relaciones personales. ujú. ¿Tu mujer? Aunque se mantiene al margen, en ocasiones sus opiniones son bastante acertadas. Es en ella donde he podido tomar la transmisión de lo que es el espíritu femenino, de cómo una mujer dentro de su proceso imaginativo puede tocar el cielo y el infierno, cómo una mujer puede llevar su sistema emocional a una explosión y a una quietud en instantes. Ujú. Esa humanidad de la mujer me ha permitido darle contorno al humano que se enfrenta a distintas especies, darle fuerza, darle convicción. La mujer es una muestra de un valor importante, de un coraje que es necesario. ¿Qué le dirías a los jóvenes que quieren dedicarse a esto, a lo que tú haces, a lograr más de lo que tú has hecho o mínimo lo que tú has logrado con esta inspiración de todo esto esotérico que muchas veces no es tan bien recibido? Para poder hablar de situaciones complicadas es necesaria la experiencia. Yo lo que les pudiera decir es que se tomen el tiempo de procesar sus pensamientos adecuadamente. La inmediatez es una naturalidad en esta modernidad, Mm, pero estos procesos de pensamiento requieren que las cosas sean transmitidas poco a poco y aún de manera oculta o por lo menos un poco camuflajeada. La evidencia abierta o las situaciones que son tan claras terminan por fomentar también un rechazo al verse ridículas o exageradas. ok. ¿Qué le dirías a la gente que te sigue de hace muchos años y que ve que hay un cambio en la forma em, de tu propia expresión, de tu propia manifestación, de tus trabajos que se ven cada vez mucho más reales, mucho más físicos? Todo forma parte del proceso de la vida. Yo todo lo aprecio cuando se encuentra dentro de mi instancia actual. Sin embargo, tampoco me apego a los tiempos. Es por eso que voy lento. Es por eso que no publico algo o hago algo con tanta frecuencia. Me Ujú, gusta razonar mis momentos. Me gusta ir experimentando poco a poco, ya que eso es lo que alimenta lo que hago. ujú. ¿Algo que le quieras decir a todos los que puedan ver este video?
Si tienes información, transmítela, pero no seas irreverente o ignorante ante tu misma humanidad. Mastica la información, descubre su verdadero significado y si consideras que tiene valor, no te quedes callado. Ok. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. ¿Cómo te, cómo te sientes? Bien. Muy bien. Entonces ahora vamos a observar cómo está este ambiente para empezar a regresar. Pues ahora que hemos como de alguna forma convivido con él, se puede observar cómo esta densidad o bruma que se le ve a su alrededor tiene que ver más con el peso de sus pensamientos Ujú. que aunque, o sea, no quiero declarar que porque está así como unos crecido se la pasa teniendo pensamientos o satánicos o no oscuros, no, No. pero simplemente es tanto el procesamiento de su imaginativo, hay tantas historias abiertas, tantos pedazos de producciones, tantas ideas que están todas aquí, como todas ellas de alguna forma conviven con la interdimensionalidad porque representan cuestiones que él quiere transmitir, Ujú. crean como un tipo como de burbuja energética, pero pues él mueve y yo observo que transita en su vida pues de forma natural y no le afecta tanto más allá, por ejemplo, de algo evidente que es como la acumulación energética obsesiva que pues termina transmitiéndose también en el cuerpo físico, ¿no? Ujú. Pero de ahí en fuera observo que convive bastante bien con su propio ambiente. Muy bien. Entonces ahora vamos a... Quiero hablar, quiero em, conectar con algunos de los personajes más interesantes, como por ejemplo este Hellboy. Eh, Ve si podemos conectar con estos personajes, porque el personaje después ya llega a tener una energía propia. Trata de conectar con este cerecito, con este personajito. Es como si estoy como en un tipo como de como de cuarto de espera, como de una central de autobuses, algo así, Ujú, y al lado mío hay como una maleta azul, como un tipo de lonchera azul, ujú. y cuando la abro, mira, hay como un agujero así interdimensional adentro de la maleta, y esta entidad llega, toma la mochila y se sienta enfrente de mí. ¿Cómo lo percibes energéticamente delante de ti? Su energía, ¿cómo la percibes? Es, ¿Fuerte, sencilla, no débil? ¿Cómo? es diferente a la fisicalidad que muestra en la película, es más grande, em, de un tono como cobrizo, como si su piel fuera como de cobre. Ujú. Sí tiene estos cuernos muy grandes, pero para serte muy honesto, Ira, la sensación energética que me transmite es como la de un sabueso. No, no es que no sé cómo explicarlo, es como la de algo muy noble, como hasta la de algo tonto, como mozongo, no sé cómo explicarlo, así como soso. Ajá. Y está así como sentado, así como viéndome. Ok. ¿Me permites hablar con Hellboy? Sí. Ok. Hellboy. Mm, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
estado. ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va esta vida, este movimiento, que de repente tienes mucha energía, mucha atención y de repente no tienes tanta y de repente vuelves a tener? Cuéntame. Me gustan las personas. ¿Te gustan las personas? ¿Qué es lo que te gusta de las personas? Me hacen sentir fuerte. O sea que no te sientes fuerte en realidad. Mm, no puedo transmitirme confianza a mí mismo. ¿Ok? ¿Y por qué crees que no puedas transmitirte confianza? Porque no la puedo generar. No es una energía que yo genere. Mm. ¿Cuál es la energía que tú más generas? Mm, como 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 un golpe que rompe. Ujú. ¿Qué me puedes decir de tu creador? Él no es mi creador. ¿Quién es tu creador? Me refiero a que solo ha tomado partes de mí. Ujú, Transmite parte de mi esencia. ujú. Me volvió un héroe. Ajá. Eso me gusta. Ujú, Caerle bien a la humanidad es agradable ajá. porque me dan mi fuerza y mi confianza. Ujú. ¿Tú tienes compañeros con los que compartes la forma de verse con la humanidad por este creador? Y no estoy hablando que les dé esta parte de la creación de lo que ustedes son para ustedes como entidades, sino que les dio una personalidad ante la humanidad, que es diferente a lo que ustedes en realidad son. Y es el creador de una personalidad, ficticia o no, equivocada o no, pero de ustedes ante una humanidad. Y por ejemplo, están eh, películas como por ejemplo El laberinto del fauno, donde compartes también esta parte de lo que el fauno muestra en una temática de terror, de fantasía, de vivir bajo un régimen, una rigurosidad dictatorial, y ustedes llegan como que a abrir mentes, puertas y esto. ¿Qué me tienes que decir de eso? Pues que es nuestra fusión. Ajá, La fusión de lo que él desea transmitir de mí, ajá, el deseo que tengo yo de ser reconocido y el producto final, aquello que presentamos a la humanidad para que le dé un valor. En esa transmisión la humanidad es el parte más importante. Su rechazo o aceptación determinará la existencia de lo fusionado a partir de nuestra creación. Yo, yo he tenido mucha ventaja, ajá, pero puedo observar que otros no tanto. Algunos incluso han sido odiados, otros refutados. ujú, Y es que él, al que tú mencionas creador, ajá, al igual que todos los humanos, tiene emociones sí, y transmite en ocasiones a partir de unas u otras.
Yo hago referencia a su infancia, Ujú. las emociones de su niño que quiso siempre proteger, pero hay otros que hacen referencia a sus terrores, a sus miedos o a sus penas, y aquellos muchas veces reciben demasiado rechazo. ¿Quién tú reconoces que hace referencia a lo mejor a una etapa oscura de él? ¿Qué personaje me pudieras tú decir? Porque ustedes se conocen, ustedes conviven, trabajan y viven en esta misma energía, en este universo energético de él, de su mundo. Siempre hay una referencia a la maldad. Ujú. Lastimosamente en él tiene que ver con el humano. Aquellas creaciones más malvadas que ha transmitido tienen que ver con la oscuridad misma que la humanidad puede sentir. Una de ellas es el general, aquel que en cada escena de su mente tiene la capacidad de asesinar niños, aquel que por atreverse a la conquista crea guerras y destruye hogares. La parte más oscura de él no necesita ser representada por nosotros las criaturas. Tiene cara y rostro y se parece a quien fue su padre. ¿Y quién representaría el amor? ¿Qué me podrías decir de él, de esa parte que representa el amor, el enamoramiento, la conquista, el esto de andar pisando nubes, eso? El éxito, él lo encuentra en personajes donde el amor prevalece a través de su estructura. Uno de los más grandes ha sido el anfibio, aquel que le permitió combinar su amor mental, emocional, energético y humano en una sola expresión, a través del enamoramiento, a través del intercambio, a través del tacto y el olor. El anfibio le dio la capacidad de fusionar su amor por nosotros y su amor por la humanidad. Ok. Algo que tú, como uno de los personajes más representativos de la historia cinematográfica de Guillermo, le pudieras decir a la humanidad acerca de esta representación que eres a partir de que se te dio vida con este personaje. O sea, no estoy hablando de tu parte etérica, yo digo del personaje, de lo que representa para la humanidad en esta forma de ver una parte de tu realidad. Representa o represento la capacidad que tenemos en conjunto por visualizar algo mejor. La idea inicial del que tú llamas mi creador, al mostrarme como algo destructivo que sus manos restauran, hace referencia a esta paradoja en donde Dios o aquello que el humano concibe como divino puede mostrarse en su peor forma y en su forma más alta. Hago referencia a la situación energética más obvia, en donde el humano no tiene control, pero que desea que esté a su favor. De alguna forma soy referencia a los salvadores que tiene la humanidad,
a sus redentores, a sus guías, pero en una versión diferente, algo que crea una disrupción de mente en los humanos, donde la imagen, por ejemplo, roja y con cuernos asociada a la maldad, termina siendo el héroe de la historia. Ok, déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Y por último, Nico, quiero que me digas las 3 etapas más importantes de Guillermo, por ejemplo, en la que él va conectando y contactando con todo esto para poderlo mostrar hacia el mundo. Supongo que hemos ya visualizado estas etapas en la sesión. La Ujú, primera está en el inicio de su adolescencia o preadolescencia, cuando se hace consciente de que tiene la capacidad de visualizar este tipo de situaciones en su mente. ujú, La segunda etapa se encuentra cuando empieza a hacerse fuerte en recurso, ujú, cuando su nombre empieza a ser sentido de convivencia y sus imaginaciones terminan siendo revalidadas o aceptadas por su entorno. ujú. Y una tercera etapa, que es la que está transitando en este momento, lo lleva a querer ser más concreto con sus mensajes, a procurar desmenuzarlos con mayor delicadeza y a presentar con mayor detalle toda la información. Digamos que en este momento se encuentra como en la etapa del informante. Ujú. Muy bien. Entonces vamos a desconectar y vamos a regresar aquí y ahora en este momento presente. Respiras profundo y abres tus ojos. Regresas. Nico, ¿cómo te fue? Bien, bien, mira, ¿Qué tal, muy interesante. Otra forma, ¿no? De, O- otra forma de comunicar y llama la atención porque Guillermo en sus entrevistas es muy claro al hablar, ¿no? Y él estuvo aquí alguna vez en la Ibero dando una conferencia y él decía, es que no hay justificación para no transmitir. Somos humanos y tenemos la capacidad de transmitir. Y y él es muy claro en en su manera de expresarse, muy mal hablado y todo, pero esta forma también está en la forma creativa de él. Y eso es interesante como lo muestra. sí. ¿Tú cómo te sentiste? eh, Bien, cuando lo estaba canalizando a él, me sentía cómodo, como si en su energía hay mucho espacio para la convivencia energética. Ujú. Cuando estaba canalizando a esta entidad, al final me sentía chistoso porque era como conectar con una parte de él. ¿Le pagaste? ¿Le pagaste? Decía que era como que cuando canalizaba a esta entidad, era chistoso porque era como conectar con una parte de él, pero Ujú. fuera de su existencia, algo que ya forma parte de su entorno, pero no necesariamente es real o concreto, y es complicado, pero también forma parte de su juego mental, o sea, él tiene esta capacidad como de proyectarse y Claro, crear estas proyecciones humanas, ¿no? claro. Vamos a hablar de los tulmas. Más adelante vamos a hacer una investigación y son las entidades que van creando estos grandes meditadores y estas entidades que se ven, que se llegan a ver físicamente y cómo las vamos creando. Bueno, vamos a cortar aquí la grabación. Gracias, Nico. Nos vemos, Ira. Cortamos la grabación. Bye.